qué bueno. Pónganos al tanto. ¿Qué está pasando en el tema vacunas a nivel mundial? Bueno, yo creo que ahorita mismo y de repente en una pausa central del tema vacunas hay tres crisis que están ocurriendo en paralelo a nivel mundial y la respuesta del sistema internacional a ellas debería de preocuparnos. Por supuesto está la que aparece más en los titulares, es la crisis en Afganistán. Todos creo que hemos visto las imágenes en redes sociales y en periódicos internacionales del aeropuerto de Kabul, pero también ocurrió el terremoto en Haití durante el fin de semana y iniciaron también las negociaciones entre la oposición venezolana y el régimen de Nicolás Maduro en México. Yo creo que es importante mencionarlas porque bien Hugo me preguntaba cómo estamos en el tema vacunas. Yo creo que el tema vacunas, la noticia ahorita principal que está en todos los medios internacionales fue ayer en Estados Unidos que el gobierno de Joe Biden anunció que a partir del 20 de septiembre iniciarán a ofrecerle a toda la población norteamericana una tercera dosis de refuerzo para aquellos que hayan terminado ya el esquema de vacuna o con Pfizer o con Moderna y hayan pasado 8 meses de segunda dosis. Entonces, cuando tú compaginas ese titular con la realidad que está viviendo Afganistán, uno se pone a pensar qué está pasando, cómo es posible que en Estados Unidos, en el estado de Ohio, están regalando $1 millón semanalmente para incentivar a que la gente se vacune, mientras que en un país como en Haití o como en Afganistán, no solo no hay vacunas suficientes para el 10% de la población, que simplemente sería equivalente al personal de salud y personas con enfermedades crónicas, sino además hay crisis humanitarias escala de impacto global. Y esa diferencia de experiencia que estamos teniendo en el mundo creo que van a afectar gravemente al sistema internacional y su credibilidad, ¿no? Regreso y aterrizo en Estados Unidos, que se supone que es o tiene o tuvo por los últimos 20 años el liderazgo de la promoción de la democracia en el mundo, el liderazgo, por supuesto, también de la ocupación en Afganistán, inclusive es un referente de desarrollo económico para América Latina y de ahí nos estamos dando cuenta que un abandono total en la situación con Afganistán, un abandono total en la situación con Haití y un abandono total en general en su relación con Sudamérica. Y ese es el contexto que nos encontramos este jueves, ¿no? Oiga, tomo ese último tema, la vacuna lo dejo para más adelante, algunos datos que nos dio, pero uno mira con un dejo de dolor como ser humano lo que está pasando en Afganistán, cómo las mujeres vuelven a ser seres humanos de tercera, cuarta o quinta categoría, ni siquiera de segunda categoría, cómo sus derechos son menoscabados a partir de ahora con esta teocracia que se vuelve a instaurar en Afganistán, ¿no? Sí, y por supuesto que el impacto inmediato y se está viviendo de manera inmediata es esta pérdida de libertades por parte de las mujeres, así sea por miedo o por efectivamente la imposición de un nuevo régimen, ¿no? Las imágenes inmediatas a la toma de Kabul el domingo, lunes y hasta el día de hoy en la capital cambió completamente la visión demográfica de la gente en la calle. Hay muchos menos mujeres caminando, muchas simplemente por miedo. Puede que no hayan comenzado a imponer de manera tan estricta ese radicalismo islámico que sí lo vivió Afganistán en 1996 hasta el 2001, pero el miedo, el temor juega una parte clave. Y por supuesto yo creo que hay un escepticismo mundial de que el nuevo gobierno talibán las promesas de amnistía general para los colaboradores de los americanos y las fuerzas que ocuparon Afganistán por 20 años. Pero yo creo que algo de repente a un nivel más macro o viéndolo con una visión más a largo plazo que hay que ver más allá de, por supuesto, la pérdida de libertades de mujeres y minorías que estén en contra de la ideología del nuevo régimen talibán, es también el total desprestigio de la misión de las Naciones Unidas y de las fuerzas de la OTAN en Afganistán, porque creo que es importante contextualizar que hasta 1991 el mundo estaba en una lucha por determinar si el comunismo de la Unión Soviética o el capitalismo y la democracia de los Estados Unidos iba a reinar en el mundo o lograr una supremacía hegemónica como sistema de
de gobierno a nivel mundial. Y bueno, luego del 1991 cae la Unión Soviética y bueno, el mundo queda con la referencia norte de la democracia y del sistema liberal. Y luego, el caso de Afganistán es un caso que fue apoyado por 44 naciones de las Naciones Unidas y 28 países miembros de la OTAN, que estuvieron por 20 años y gastaron cerca de 3 trillones de dólares en esfuerzos de reconstrucción. El fracaso total, porque no hay otra manera de calificar el fracaso de la misión en Afganistán que inclusive en los informes de inteligencia de Estados Unidos estaban tan equivocados que pensaban que, bueno, con la retirada de tropas, el gobierno afgano instaurado por las Naciones Unidas iba a poder resistir los avances de los talibanes 2 a 3 años y resulta que menos de 3 meses. Inclusive hay un momento en donde el presidente Joe Biden hace mes y medio lo agarraron diciendo que esto no es algo que va a cambiar de viernes para lunes y literalmente cambió de viernes para lunes. Y entonces es un ejemplo que estamos viendo más con muchos precedentes y que termina siendo el legado de este liderazgo norteamericano en el mundo, porque no solo es Afganistán y la retirada calamitosa y las imágenes que vimos durante el fin de semana y lo que viene. También nos tenemos que recordar de la retirada de tropas en Irak y el auge del Estado Islámico. Las misiones de bombardeo en contra de fuerzas de Bashar al-Assad en Siria, el fin de ese esfuerzo en contra del régimen y simplemente su permanencia en el poder, la intervención norteamericana y de la OTAN en Libia para impulsar los esfuerzos de los rebeldes en contra de Gaddafi, y ahorita ¿qué es lo que tenemos? Una guerra civil que aún no termina. O sea, la lista es larga. Inclusive aquí mismo en la región hemos visto que los esfuerzos por lograr algún tipo de solución liberal, democrática, con respecto a la crisis venezolana, con respecto a la crisis nicaragüense, simplemente no han dado resultados, mientras sí hay un sistema en el mundo que está dando resultados sin consideraciones democráticas, sin consideraciones de derechos humanos, y esto es el gobierno chino. Y por eso digo que es algo muy peligroso que estamos viendo, porque países en necesidad, como probablemente va a ser el gobierno talibán de Afganistán, encuentran apoyo en países que no comparten los valores que se supone que nosotros deberíamos estar promoviendo. Inmediatamente ya nos enteramos que China se reunió hace más de un mes. O sea, el ministro de Asuntos Exteriores chino recibió como una visita de Estado en los salones oficiales del gobierno a representantes de los talibanes, y ya desde ayer anunciaron sus necesidades para poder establecer una relación diplomática con Afganistán. Rusia hizo lo mismo, anunció de que probablemente vayan a abrir relaciones diplomáticas con los talibanes y los van a reconocer. Y entonces crece la lista de países no democráticos, autoritarios en el sistema internacional. Y por supuesto crece también su influencia. Y eso yo creo que es algo peligrosísimo para el futuro del mundo, y sobre todo que es ya obvio un enfrentamiento entre China y los Estados Unidos en el escenario internacional. Entonces es otro momento como en la Guerra Fría, en donde están intentando de sumar aliados, y bueno, Afganistán ahorita se suma a pesar de 20 años de esfuerzo, coordinados a través de las Naciones Unidas, supuestamente con todas las consideraciones de derechos humanos. El país termina del bando de los autoritarios con un respaldo de Irán, Rusia, China y demás países con inclinaciones autoritarias en la región. Y es un alineamiento de verdad digno de análisis, y ya veremos en una historia muy, muy en breve qué hay detrás de ese alineamiento. Pero a propósito de las vacunas, regreso al análisis que usted hacía sobre los Estados Unidos y la tercera dosis, recordando que esta, por lo menos la Pfizer, es una vacuna en 2 dosis. A veces la gente se confunde con eso de la vacuna de refuerzo, las dosis, no. Esta es una vacuna en 2 dosis, al igual que AstraZeneca. Pero hay otra que todavía es más sorprendente, la vacuna china Sinovac, porque esta ya van por la 4ª dosis. Turquía, creo que hace 1 o 2 días, autorizó ya la 4ª dosis para que la vacuna allá le siga funcionando. Y haciendo el énfasis, se trata de una vacuna que no se aplica en Panamá, a propósito. Correcto, y efectivamente ya en América Latina, en el caso de Argentina y de Chile, que nosotros hemos visto altos números de vacunación, pero también picos de pandemia hasta hace 2 meses. Y Chile y Argentina iniciaron a aplicar una tercera dosis de refuerzo
de vacuna Moderna o Pfizer a personas que hayan culminado un esquema de 2 dosis de la vacuna china para poder aumentar esa eficacia que simplemente bueno, primero, en primera instancia no era del mismo nivel que las vacunas de mRNA mensajero de Pfizer y Moderna, y además perdían eficacia con el tiempo. Interesante, me parece yo, la pausa en los ataques políticos con respecto a las vacunas. Creo que al principio del 2021, con la diplomacia de vacunas en su auge, si esta información de la poca eficacia y de los problemas que traen las vacunas chinas en países que se habían confiado pensando que ya habían logrado un alto nivel de inmunización, no están recibiendo tantas críticas en el presente. Muy interesante que de repente puede ser una oportunidad para los Estados Unidos para recobrar algún tipo de influencia en América Latina, sobre todo esos países que hayan aceptado vacunas chinas, que es el caso prácticamente de todo Sudamérica. Y bueno, pone nuevamente en balance, como quien dice, quién tiene la mejor gestión epidemiológica. Porque si bien la vacuna china no es tan eficaz como las vacunas de Moderna y Pfizer, al mismo tiempo la respuesta epidemiológica en China ha tenido un mejor resultado que la respuesta epidemiológica en los Estados Unidos. Todos tenemos ya el dato en la cabeza de que en el 2020 China fue el único país industrializado que sí creció, y su economía y sus fábricas estuvieron abiertos mucho antes que Europa y los Estados Unidos. Entonces, me parece interesante que no hayan explotado propaganda en contra de las vacunas chinas, a pesar de que, por supuesto, están siendo un problema para los países que hayan utilizado en su mayoría vacunas chinas. Luis, disculpa que retome el tema de Afganistán, pero es que personalmente me preocupa, luego de esta reunión con Rusia, China, y que fue calificada como diplomática con los líderes talibanes. Por ejemplo, ¿cómo ves Afganistán en los próximos 5 años ya constituido como un régimen de talibanes? También me llama la atención que Costa Rica es el primer país de la región en abrir sus fronteras a las mujeres afganas. ¿Crees que otros países de la región deberían sumarse a esta iniciativa? Voy primero con Costa Rica, muy interesante, efectivamente, y también Chile anunció que iba a recibir mujeres afganas. Ahí, por lo menos con el tema de Costa Rica, sí me gustaría poner un poquito de sal en el asunto, porque qué interesante que Costa Rica decida abrir su frontera a mujeres afganas, pero cerrar la frontera a inmigrantes de tránsito que vienen de Panamá. Y eso a mí me parece entonces, por supuesto, un poco hipócrita en términos del gobierno de Costa Rica, pero también habla de la politiquería internacional detrás de la crisis afgana. Porque nuevamente, Costa Rica le cierra la frontera a los migrantes en tránsito que atravesan de Colombia a Panamá y quieren atravesar de Panamá a Costa Rica para seguir su camino al norte, pero le abre las fronteras a mujeres en Afganistán que están del otro lado del mundo, y eso es interesante. También es interesante más bien que no hay suficientes países que hayan salido en la defensa de la migración masiva que ya está ocurriendo y tiene años desarrollándose. No es ahorita que van a empezar a emigrar los afganos. O sea, internamente ya hay más de 3 millones de desplazados y 7 millones de afganos han salido del país desde el 2001. Y eso sí me ha parecido nuevamente triste, ver que la prioridad expresa de los países aliados o los países que estuvieron en la coalición en Afganistán, la prioridad expresa es la vacunación de sus nacionales. Y es una prioridad urgente y que no va a acabar mañana. En el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, todavía hay 10.000 americanos en territorio afgano. No solo soldados, sino de civiles y contratistas que quedaron varados. Ahora, el tema de cómo veo el régimen talibán en el futuro cercano. Yo creo que una de las cosas más problemáticas cuando pensamos en el gobierno talibán de 1996 o si hacemos referencia al Estado Islámico en el 2014, es que esos dos ejemplos, en esos dos momentos de la historia, el mundo veía a esos actores como actores que iban a generar inestabilidad en el mundo y la región. O sea, en 1996 el mundo veía a Afganistán y su nuevo gobierno talibán como un problema, porque efectivamente alojaron a terroristas
y bajo sus auspicios pudieron lograr atentados terroristas y generar inestabilidad en la región. Y el Estado Islámico, por supuesto, que fue una calamidad para el Medio Oriente y, por supuesto, Europa, que sufrió no solo migraciones masivas, sino atentados terroristas. Pero hoy en día, 2021, paradójicamente y tristemente, el gobierno talibán le ofrece mayor estabilidad a Afganistán y el mundo de lo que le ofrecía el gobierno afgano promovido por las Naciones Unidas. Y la clara prueba de eso fue la conquista de Kabul sin ni un solo disparo, sin ni una sola batalla. Y quiere decir que los talibanes sí tienen algún tipo de control. Muchas de las provincias cayeron sin un combate, no solo por supuesto por el desmoronamiento de las fuerzas afganas, sino porque los talibanes negociaron con los líderes tribales de las distintas provincias una amnistía para simplemente una transición pacífica de poder. Y eso, o sea, Rusia, China, que tienen a Afganistán en su área de influencia, China que tiene frontera con Afganistán, se sienten, yo creo, que en una situación mucho más cómoda con un gobierno talibán que mantenga control interno de los asuntos afganos y no permite la proliferación de otros grupos terroristas, de lo que hubiese estado cómodo con un gobierno afgano promovido y títere de los Estados Unidos, ¿no? Oye, entonces, sí. eso es interesante, que prácticamente el sistema internacional va a aceptar, está aceptando, y casi que a largo plazo es más beneficioso un gobierno talibán que un gobierno afgano promovido por las Naciones Unidas. Al final llegan al poder bajo un esquema distinto, no solo fue a sangre y fuego, también hubo mucho de negociación y hubo un terreno abonado no solo por un gobierno títere, sino ultra corrupto, Sí. corrupto. Ese detalle, no es que se fueron los angelitos y vienen los diablos, no. Hay que tener el esquema completo. Tan fácil como que 1/3 de toda la asistencia económica que recibió Afganistán se perdió en corrupción. Sí, señor. Gracias, don Luis, por ponernos al tanto. Se nos quedó que Panamá en el mapa esta semana estuvo encabezando a nivel mundial la vacunación por cada 100.000 habitantes, que ese detalle es importante.